Bien, entonces vamos a empezar con el proceso de texturizado de nuestra casa tipo. Entonces, eh, bueno, primero que todo para el tema de los muros, entonces lo que voy a hacer a continuación es desplegar esta pestaña. Y aquí nosotros tenemos los materiales, ¿sí? Recordemos que si de pronto no nos aparecen aquí los materiales y aquí hay como algún anuncio o a este lado de acá, si hay un botón de download, entonces le damos clic ahí y esperamos a que se descargue la librería de materiales de V-Ray. ¿Listo? Eh, lo que hacemos es desplegar aquí donde dice Material y entonces aquí donde dice Wall Paint and Wallpaper, entonces le damos clic ahí. Vamos a a las texturas que son las que dicen Wall Paint eh, y hay varios tipos aquí de texturas, ¿sí? Entonces voy a configurar acá aquí en settings, voy a decirle aquí que se acuda, o sea, renderización y vida. Le doy clic aquí en esos tres punticos y entonces activo ambos motores de renderizado, ¿sí? Uno es la tarjeta de video y otra es la del CPU. ¿Listo? Entonces, una vez activo eso, entonces lo que voy a hacer es voy a poner a renderizar ya esta parte. Entonces ahí voy a tener mi ventana en donde voy a estar previsualizando la renderización. ¿Listo? Entonces, bueno, este proceso lo debemos hacer si de pronto tenemos equipos que son de prestaciones mínimas. Entonces, lo que hacemos es le damos clic aquí en abordar render y entonces vamos a darle clic aquí donde dice materials en esta esferita, que es para que nos muestre solamente los materiales. Y entonces, si los muros de mi casa la quiero de color blanco, entonces arrastro, clic sostenido y arrastro acá. Y entonces, ya teniéndolo aquí, entonces aquí en esta pestaña de materiales, aquí en la bandeja predeterminada donde nos aparecen los materiales, entonces aquí ya nos aparece activo este material, ¿listo? Entonces lo que hago es darle clic aquí en este cuadro y ahí nos aparece en el cursor, nos cambia de forma de flecha a un bote de pintura. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos el material listo para aplicarlo. Entonces, lo que hacemos es darle clic aquí a esta parte de los muros y también le voy a dar clic aquí a esta parte de acá del piso. ¿Listo? ¿Eso es para qué? Para que lo que es todo lo que sean los bordes del piso, pues nos quede en el color de la pintura blanca que le estoy colocando acá. Entonces, ya por encima le vamos a colocar otro tipo de texturas, ¿sí? Correspondientes. Y entonces, ya teniendo esto ya texturizado de esta manera, entonces voy a poner esta vista por este lado de acá. Y entonces aquí lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en este botón de iniciar render interactivo, ¿sí? O Start Interactive Rendering. Entonces le doy clic ahí y ahí de una vez me muestra la vista previa, ¿sí? Entonces yo aquí puedo manipular esto, puedo acercarlo y voy a obtener mi vista previa aquí. ¿Listo? Si de pronto no quiero este color, sino que más bien quiero de pronto este tipo de pintura. Entonces voy a abortar aquí el render y este se llama Wall Paint Bumpy, ¿sí? Quiere decir que este es un tipo de textura que tiene bump, o sea que tiene un tipo de granulado, ¿sí? En 3D. Entonces yo voy a acercar aquí en el viewport, notemos que aquí me estoy acercando, y entonces voy a darle aquí en render interactivo y voy a anotar aquí que este es un tipo de pintura que es totalmente, o sea, prácticamente plano, ¿sí? Voy a ver aquí en la configuración del material, aquí, y voy a darle clic aquí en bump, voy a darle clic aquí a este lado. Él efectivamente tiene un bump, pero muy mínimo, ¿sí? O sea, tiene una textura como estilo concreto,
¿sí? Pero es mínimo noten aquí ustedes, el tamaño de estas piedritas son o granitos de tierra o de arena y dice que es de 0.001, ¿sí? Quiere decir que es súper, mejor dicho, pequeñito, casi imperceptible. ¿Listo? Entonces, para obtener de pronto una textura más pronunciada, ¿sí? O sea, que sea como un tipo de pañete, que sea como más áspero. Entonces, para ello, entonces voy a abortar aquí el render y voy a seleccionar este y lo jalo para esta parte de acá de materiales. Y aquí en la vista previa del material veo que sí tiene un poco de granulado, ¿cierto? Entonces eh, voy a ir acá a esta configuración, el bump, le doy clic acá y ese es un poco más grande, ¿sí? En cuanto a la densidad, el spread también tiene pronunciado eso. Y entonces aquí el tamaño del bump, ¿sí? Este número quiere decir que el tamaño del bump es de 0.2, ¿sí? O 0.20, por ejemplo, ¿sí? O 20 centímetros, o llamémoslo a una escala como lo menciona aquí, de mínimo de 1 y máximo de 1, ¿sí? Entonces, perdón, de -1, que es para que vaya hacia adentro ese bump, y el máximo es de 1, que es para que vaya hacia arriba, ¿sí? Entonces, a ver si me hago entender por este lado de acá. Voy a minimizar todo esto y les voy a hacer un gráfico acá súper rápido. Entonces, esta es mi textura, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la parte interna de mi muro, ¿sí? Entonces, tengo todo esto acá, todo esto es concreto, ¿sí? Un ladrillo, y esta parte de acá es el enchape. Entonces, para comprenderlo mejor, entonces cuando dice que el bump es de -1, entonces quiere decir que el bump va a ser hacia adentro. Y cuando dice que es de 1, entonces ese bump es hacia arriba. Entonces quiere decir que lo que son las pepitas que uno ve en las paredes, ¿cierto? Cuando está enchapado, esa cantidad de pepitas que uno ve, entonces entre más áspero, más gruesos sean esos granos de arena, ¿sí? Entonces va a ser más áspero. Entonces es un tipo de material de pintura, ¿sí? O tipo de pañete para lo que son las paredes, tanto en interiores como en exteriores. En interiores, pues entendemos que eso va estucado, ¿no? Entonces, al ser estucado, quiere decir que el pañete, ¿sí? O el estuco, ese pañete, entonces, en lugar de hacer un hueco, ¿sí? Tan pronunciado hacia adentro como este, entonces en el estuco va a ser más o menos así, ¿sí? Es pequeñito, muy pequeñito. Entonces, este valor, este tipo de escala, ¿sí? Si yo hago de pronto acá un zoom a esto, entonces hacia adentro, hola Paola, buenas noches. Entonces, este tipo de grano hacia adentro, entonces este tamaño, a ver, yo borro esto acá, este tamaño, aquí, estamos hablando de que esta es la escala, entonces dice que este es -1, ¿sí? Pero entonces es hasta este punto, este es mi punto cero, ¿sí? Este de acá es mi punto de -1, este de acá, entonces -1, y de aquí entonces están las secciones, ¿cierto? Entonces ya no va a ser aquí -1, sino menos punto 95, ¿sí? Menos punto 90, ¿No menos... sería 0.095? O sea, No, lo ¿cómo, que pasa cómo es que... sería? No, lo que pasa es que aquí en esa parte estamos hablando de que cuando se trata de -1, cuando lleva el punto en arquitectura, nosotros entendemos que es ahí ya por defecto lleva el 0, punto, entonces para llegar al 1 es de 90, ¿sí? Entonces digamos 99, que es la fracción antes del 1, ¿sí?
Ya de aquí hacia arriba, ¿sí? Para llegar hasta el cero, entonces ya estamos hablando de que es punto 95, punto 90 o punto 94, pero con el menos siempre por delante, ¿sí? Ya de aquí hacia arriba, entonces ya es solamente, o sea, no lleva el más, sino solamente el cero, ¿cierto? Entonces, punto uno, ¿sí? O punto 2 y de ahí hacia arriba, ¿sí? Entonces, Ah, sí, 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 entiendo. cuando nosotros nos enfrentamos a esto, está haciendo referencia a ese aspecto, ¿sí? Entonces noten ustedes que aquí en esta cara con este material que se llama Wall Paint Fin Grime, entonces en este es súper, mejor dicho, lisito, ¿sí? Y aquí, en este otro punto, noten ustedes aquí donde dice Amount, entonces aquí dice que es de 0.08, ¿sí? En este de acá dice 0.2, ¿sí? Entonces entendemos que, digamos que si lo estamos hablando en centímetros, que no es la escala, pero como para ilustrarlo, entonces aquí estamos diciendo de que cuando dice que es 0.08, entonces estamos hablando de que son 8 centímetros. En este de acá, donde dice amount, donde dice que es 0.2, estamos hablando de que son 20 centímetros. O sea, el grado de, de granulado que vamos a tener ahí es muchísimo mayor, es más pronunciado, ¿sí? Entonces, en este punto, ya comprendiendo esto, entonces nosotros decimos, bueno, entonces yo voy a aplicarle este. Y también tengo que tener en cuenta otra cosa, es que cuando aquí en el nombre de ese tipo de texturas de V-Ray, ¿sí? Solamente en V-Ray, entonces aquí a lo último dice 1M, ¿sí? Entonces quiere decir que esa textura, que yo voy a mostrar aquí, esta textura, el tamaño de esta textura es de 1 metro por 1 metro. Entonces cuando yo voy aquí a donde dice materiales y le doy clic aquí en edición, ese es el tamaño que me aparece a mí en SketchUp, dentro de SketchUp. O sea, todos los materiales que yo importe, ¿sí? Normalmente, sea de V-Ray o de cualquier otra librería, entonces cuando yo le inserto aquí en esta lista de materiales es la misma lista de materiales que yo tengo aquí. Entonces aquí donde yo despliego esta, le doy scroll hacia arriba y aquí digo materiales en el modelo. Entonces estas de acá son exactamente las mismas que aparecen aquí. ¿Listo? Entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, si yo quiero eliminar esta textura, entonces yo le digo clic acá, clic derecho, delete, y le digo aquí eliminar. Entonces se me elimina de aquí de la lista de materiales dentro de la interfaz de SketchUp y dentro de la lista de materiales de V-Ray. Entonces esta lista de materiales es exactamente la misma que aparece aquí en el modelo. ¿Listo? Para que tengamos claro eso. Entonces, esta textura, entonces al yo seleccionarla aquí, le digo aquí en clic en edición y aquí dice que tiene 0.254, ¿sí? Entonces quiere decir que estos son texturas que por defecto ya van a aparecer aquí de 25 centímetros, ¿listo? Este número yo lo tengo que arreglar aquí y le tengo que decir 1, ¿sí? Como aquí ya está este botoncito de acá, dice bloquear o desbloquear proporciones, entonces la proporción que yo tengo aquí, al estar esto activo, dice que la textura es cuadrada, ¿sí? Totalmente cuadrada, de 1 por 1. Si yo quito este link, ¿sí? Entonces, y yo de pronto quiero colocar aquí que esta sea una textura de 1 por 2, ¿sí? Entonces ahí la textura se me va a deformar. Yo no quiero eso, yo simplemente quiero que sea de 1 por 1 y dejo esta temita aquí quieto. ¿Listo? Entonces, yo necesito en esta parte yo necesito comprender esto para que cuando yo ponga mi textura aquí dentro del modelo de SketchUp, quiere decir que entonces yo voy a tener una textura de 1 por 1 y no más pequeña, ¿sí? Entonces yo voy a darle clic aquí en esta y aquí me aparece que la textura se ve con este tipo de imagen, ¿sí? ¿Esto por qué aparece así? Esto aparece así porque esto es una textura que es creada, ¿sí? Eso se llaman texturas procedurales, ¿sí? Cuando hablamos de que es una textura procedural es porque es una textura totalmente artificial, ¿sí? Creada por un programa, ¿sí? Sea que nosotros mismos la hayamos creado o que ya esté predeterminada dentro del plugin o dentro del programa de SketchUp o dentro de V-Ray, ¿listo? Entonces por eso esta aparece aquí así de esta manera
Y solamente trae textura, aquí en donde dice Texture Beam, le doy clic acá y aquí me aparece esa textura. Y esa también trae una configuración que fue hecha intencionalmente para poder obtener una textura de pared que sea muy precisa, que sea muy buena y que sea muy bonita. ¿Listo? Entonces ya teniendo claro esto, perdón que por acá le di clic donde no era. Listo. Este lo ponemos aquí otra vez y listo. Entonces, ahora ya teniendo claro esto, entonces ahora sí yo voy a darle clic, voy a minimizar esto y voy a darle clic aquí. Y entonces notemos que nos aparece ya la textura. Si yo esta textura la dejo como estaba importada inicialmente, le digo .254, entonces miren ustedes cómo cambia en el tamaño, ¿sí? Digamos, este movimiento que yo hice así, de esta manera, para que, o sea, teniendo el render interactivo activo, ¿sí? Si yo hago esto en un computador que tenga un procesador o sea, muy básico, pues probablemente el computador se nos bloquee. ¿Listo? Entonces siempre que vayamos a hacer alguna modificación para previsualizarla, entonces yo lo que debo hacer es eh, anular, ¿sí? Abortar el render interactivo, hago la modificación, que le digo que es una textura de 1, y le digo aquí en iniciar render interactivo. ¿Listo? Ahora, eh, si yo veo que esa textura me agrada, que me gusta, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la dejo ahí. O si no, entonces simplemente busco otro tipo de textura. ¿Listo? Entonces voy aquí al Asset Editor, me veo otra vez aquí mi ventana y yo puedo escoger cualquiera de esas texturas de acá, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos tipos de estucos, vemos pinturas que son para paredes o wallpapers, ¿sí? Los wallpapers son los que normalmente se utilizan en Estados Unidos, que son papel tapiz, ¿sí? Que son papelillos con los que se forran las paredes para agilizar el tema de pintura y pues que también sean cosas como muy bonitas, ¿no? Muy trabajadas. Entonces, por mi parte, yo voy a dejar la textura que teníamos inicialmente. Voy a parar aquí el render interactivo. Y esta textura, entonces yo la voy a pintar nuevamente acá. Y ya tengo otra vez mi textura como debe ser. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante y es que en el momento en el que estamos nosotros empezando a poner materiales, es muy importante que nosotros cuadremos primero que todo y antes que nada lo que es la iluminación, ¿sí? Entonces vamos a aprender a iluminar en esta parte. Entonces voy a darle clic aquí donde dice Light y me aparece que está este que es el Sunlight, ¿cierto? Este es el sol que ya viene por defecto en V-Ray, ¿sí? Entonces este Sunlight pues normalmente digamos es muy utilizado para diferentes factores, diferentes situaciones. A mí en lo personal no me gusta este tipo de iluminación. Voy a poner esto por acá en la otra ventana, en el otro monitor. Y entonces voy a mirar acá el tema de la iluminación. ¿Listo? Entonces, bueno, que en este caso creo que es bueno que ustedes vean eh, lo que yo estoy haciendo en pleno, ¿cierto? Entonces, voy a recoger para ahorrar espacio, ¿cierto? Si tengo un solo monitor, entonces tengo yo eh, esta ventana del Asset Editor y aquí voy a empezar a configurar lo que es la iluminación, ¿listo? Entonces, no, esa iluminación no la tengo que cuadrar aquí en 3D, sino son parámetros que se habilitan directamente ya aquí en 2D, ¿listo? En este motor. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es empezar a mirar la posición del sol. Noten que cuando yo muevo esta orientación, ¿sí? Dice Custom Orientation, entonces esta orientación me permite a mí eh, mover el sol a mi antojo y digamos en este caso nosotros podemos hacer este tipo de movimientos porque no tenemos geometrías nada pesadas aquí en nuestro viewport, ¿sí? En nuestro modelo en 3D. Si yo tengo, por ejemplo, vegetación o tengo el césped, que voy a enseñarles a montarlo,
Entonces, este tipo de geometría sí me hacen muchísimo más pesada el método de renderización, ¿sí? Entonces, en este punto nosotros debemos eh, tener muy en cuenta eso, ¿listo? Entonces, la posición del sol, pues yo trato de que sea, digamos, un tipo, no sé, pueden ser tipo 2 de la tarde, ¿cierto? Para que sea un tipo para que sea un tipo de iluminación que sea bastante blanca, ¿no? Para que me permita a mí ver cómo me está quedando la iluminación, ¿sí? Que sea de verdad precisa y que no necesitas que la iluminación sea blanca para que yo pueda ver el material en su situación más cercana a la realidad, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, una iluminación que es muy tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces noten que la iluminación se va a poner de color amarillo, ¿sí? Y eso es obvio, ¿no? Cuando el sol ya está para ocultarse, pues ya nosotros vemos es el atardecer. Y en ese tipo de atardecer nosotros vemos que la atmósfera, que todo se pone de color amarillo. Y es precisamente por la posición del sol y por la atmósfera que es la que ayuda a cambiar de color la luz. ¿Listo? Entonces, esta iluminación yo la pongo más o menos aquí, más o menos ahí. Y ahí yo voy a poder ver que lo que yo tengo aquí en el material, ¿cierto? Este material de acá lo voy a eliminar. Entonces yo puedo o darle clic derecho y le digo delete o simplemente lo selecciono y le digo clic aquí en delete, en este botoncito, delete asset y ya tengo yo mi material listo. Ahora, vamos a colocar lo que es y otra cosa, esto aquí en la iluminación del sunlight, entonces yo puedo cambiar aquí el filtro, ¿sí? El color, la temperatura de este, entonces yo lo puedo cambiar. Y noten ustedes cómo me cambia a mí ese tipo de iluminación, ¿sí? Entonces yo puedo colocar esto, ¿sí? Pues si yo quiero que sea de pronto, o sea, depende el contexto en el que yo voy a colocar la iluminación de mi casa, ¿sí? Entonces, si es un día que es nublado, pues obviamente va a ser unos tonos grisáceos, ¿cierto? Unos tonos grisáceos como tirando hacia azul, ¿sí? Ese ya es un tipo de iluminación más atmosférica, ¿cierto? Más de día nublado, día lluvioso. Entonces, por eso me va a aparecer así de esta manera. Yo la voy a dejar aquí totalmente blanca como viene por defecto. Y el modo, entonces yo puedo colocar aquí que sea direct o que sea override. ¿Listo? En override pues me va a mostrar lo que son los materiales en blanco todos. ¿Sí? Ahí se va a concentrar es solamente en mostrarme cómo afecta la iluminación al objeto. ¿Sí? Sí de pronto alcanza a afectar un poquito el tema de la reflectividad, las especularidades, ¿sí? Lo que son los vidrios sí no los afecta, porque ya los vidrios vienen listos para que en el modo override no los afecte, ¿sí? Entonces, eh, entonces yo ahí voy a poder ver qué tipo de configuración le tengo en el material que he seleccionado. ¿Listo? Entonces, eh, teniendo ya claro esto, entonces yo digo, bueno, ya tengo una iluminación que nos permita a nosotros trabajar de una forma concreta, buena. Entonces este yo lo voy a dejar aquí en filtro como estaba inicialmente. Listo. Y entonces aquí en el modo Skype, entonces yo aquí puedo cambiar el modo Skype. Entonces, Skype pues es cielo y aquí yo lo noto que cuando cambio esta opción, entonces eh, aquí me cambia el cielo, ¿cierto? Eh, Ese es el que viene por defecto. Y aquí yo también puedo puedo mover estos parámetros, ¿sí? Estos normalmente pues o sea, casi nadie los mueve, los modifica porque ya cuando queremos algo mucho más específico, como por ejemplo un arte conceptual para una película, un videojuego, entonces ya uno empieza a trabajar con ese tipo de parámetros y ya estas son cosas que son más avanzadas, ¿sí? Entonces,
Eh, También puedo hacer que el tipo del sol sea invisible, ¿sí? Yo aquí puedo empezar a buscarlo. Y vamos a ver aquí. Voy a poner mi viewport en esa posición. Si le quito esta opción de acá, entonces ahí está. ¿Sí? Entonces invisible. Listo. Ahí me aparece a mí. Entonces ahí está, invisible. El puntico blanco de acá. Entonces yo ahí puedo hacer que sea invisible o que sea visible. Listo. Este tema de las cáusticas, ya pronto cuando ustedes, si de pronto hacemos un curso más avanzado, caustic photons, es para el tema, las cáusticas son el tipo de entrada de luz que tiene o sea, los rayos del sol o cualquier otro tipo de iluminación artificial en el agua, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos algún tipo de, a ver, busquemos acá, eh, piscina, entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, busquemos donde no tenga ese niño, esta. Entonces las cáusticas afecta directamente a este tipo de efectos que trae el agua, ¿sí? Si yo a eso no le pongo cáusticas, entonces digamos que la iluminación va a ser como muy, muy plana, ¿sí? Y los rayos del sol no van a afectar como tal al agua, o sea, va a hacer que se vea como más artificial el tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con cáusticas correctas, entonces en una fotografía tendría que verse más o menos así, ¿listo? Que nosotros tenemos, por ejemplo, esta, ¿sí? Más o menos así es como tendría que verse para que se vea más realista, que se vea mucho más interesante, ¿sí? Pero ya eso de pronto lo vamos a aprender en un curso mucho más avanzado. ¿Listo? Mientras tanto, lo que nosotros hacemos aquí es, esto yo lo oculto. Estas son las configuraciones que nosotros podemos tener. Si yo desactivo esta opción, entonces voy a estar netamente eh, dependiendo de la configuración que yo tenga dentro de SketchUp, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos la parte de sombras. Aquí esta caja de herramientas de acá de sombras. Entonces yo tendría que desactivar esta de acá y empezar a trabajar con esta. Este tipo de iluminación, pues la verdad es un poquito más complicado. O sea, creo yo que tiene más complicaciones para trabajar, ¿sí? Entonces este de acá pues es mucho más fácil de trabajar para nosotros. O sea, mucho más personalizada, más custom. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro eso, entonces yo continúo texturizando mi casa. ¿Listo? Entonces, recuerden, si tenemos pocas prestaciones en el equipo, entonces yo tengo que desactivar eh, el render interactivo y en este punto, entonces yo voy a empezar a texturizar esto. Ahora, voy a hacer, por ejemplo, el piso de la terraza. Entonces, este piso de la terraza voy a configurarlo aquí. Eh, Voy a seleccionar esta y esta de acá, esta y esta de acá también. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es selecciono, listo, entonces selecciono acá, shift sostenido y doy clic también, y entonces me acerco a este punto, doy tecla M, clic acá en la esquina y lo bajo, y le voy a decir que esto tiene más o menos 0.03 centímetros, o 0.05 centímetros más bien, y lo que hacemos es saco esto aquí más o menos unos 2 centímetros. Aquí también. Son 2 centímetros hay que he sacado. Y aquí también. Aquí me está pasando algo, es que aquí esta parte de acá no está cerrada. Entonces doy clic acá. Doble clic acá, en este punto 3.02 y listo. Y aquí entonces también le digo a esto .02 y .02 por acá. Listo. A este de acá también .02 y .02 y listo. Bueno, entonces esta partecita acá la voy a eliminar. Yo que soy chocho con el tema de los detalles, ese tipo de detalles. Y ya teniendo eso, entonces lo que voy a hacer es saco otra vez el asset editor,
saco la librería aquí en materiales y aquí digo Wood and Laminate. ¿Listo? Entonces busco por acá un tipo de textura que sea como tipo, eso se llama deck, un piso tipo deck. Entonces puedo utilizar, creería yo que de pronto es uno de estos, de pronto puede ser este. Dice que es a un tamaño de 100 centímetros, o sea, 1 metro. Listo, entonces este de acá en edición, el material que está seleccionado, entonces edición, y aquí le digo que tiene un metro, ¿listo? O sea, 100 centímetros. Listo. Y ahora sí, entonces empiezo yo a texturizar acá. Entonces yo veo esto y digo, pues sí, está bonito, está chévere, ¿cierto? Em, esta parte de acá también. Si por ejemplo yo quiero que este deck sea en sentido no vertical sino horizontal, entonces yo tengo que tocar aquí esta parte, esta arista, le doy clic acá y entonces doy clic aquí en la textura y le digo aquí clic en posición. Entonces me aparecen estos 4 pinzamientos, ¿listo? Esos pinzamientos, yo lo doy clic sostenido, arrastro, este que es este rojo que es el de desplazamiento, le doy clic sostenido y lo llevo hasta esta esquina. ¿Listo? Y este de acá lo jalo, clic sostenido también, que este es para rotar. Estos son para de pronto proyectar, ¿sí? Esto lo va a poner más o menos como así. Entonces yo la verdad no, ese no lo recomiendo para utilizar. Entonces clic derecho, textura, posición, clic sostenido acá. Pongo esa puntica roja, la coloco acá y este lo traigo hacia este punto de acá. Y le digo barra espaciadora. ¿Listo? Y esta misma, entonces yo le doy clic aquí en seleccionar, en esta pestaña seleccionar, clic aquí en elegir muestra, entonces toco esta textura y le doy clic acá, ¿sí? Que es para que me quede de esta misma manera. Y le doy clic acá y esta me queda también así, horizontal totalmente. Y le doy clic acá y también me queda correcta, ¿listo? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Si yo no hago eso, pues esta textura me va a quedar toda rara y no me va a gustar como se va a ver. ¿Listo? En este punto yo la puedo dejar así en ese sentido o la puedo dejar en el otro sentido, ¿sí? Entonces clic sostenido acá y este lo traigo directamente hacia acá. Ahí se nos va a afectar, haciendo este tipo de giros, se nos va a afectar un poquito el tema de la escala, pero no importa, no es tan necesario en este caso que sea tan preciso, ¿listo? Entonces yo le voy a dar clic acá otra vez porque me equivoqué aquí. Entonces clic acá y este lo voy a dejar más o menos ahí. Barra espaciadora y me queda listo esto. Bien. A esta textura, entonces yo le doy clic acá en el cuentagotas. Me aparece el cursor con el modo de cuentagotas. Le doy clic aquí y le doy clic acá. Y también a este lado de acá, a este lado de acá, a este lado de acá. ¿Sí? En todas las caras donde yo necesite que se vea correctamente puesta la textura. ¿Listo? Ahora, ya teniendo claro esto, entonces voy a empezar a texturizar lo que es la piscina. Entonces voy a ir aquí donde dice tiles o tiles, que se dice en inglés, y voy a llamar a un tipo de textura. Bueno, estas texturas la verdad para piscinas la verdad casi no me gustan. Voy a ensayar con esta. ¿Listo? Este es un tipo de mosaico, pero este es un tipo de mosaico que es totalmente uniforme. ¿Sí? O sea, quiere decir que todos los cuadritos son del mismo color. A mí me gusta que sean diferentes. ¿Listo? Entonces, para ello, debo entrar al grupo donde está también la piscina, ¿cierto? Está el piso y la piscina. Doy doble clic ahí. Y en este punto, entonces, yo necesito como necesito colocar aquí esta textura, aquí, ¿cierto? Aquí le cambiamos lo que es el tamaño. Dice que 100 centímetros, noten ustedes. Y acá también nos aparece el nombre de esto. Dice que son 100 centímetros. Entonces, lo que debo hacer aquí es configurar, le digo aquí 1 metro. Y ya ahí me aparece. ¿Listo? Eso es un tipo de como granito, ¿sí? Entonces, la verdad, pues para este tema de piscinas, pues no es que me guste mucho. Entonces, yo más bien lo que hago aquí es
cómo colocarlo. Yo dejo esta textura acá y a esta, entonces aquí en Diffuse, yo le voy a dar clic aquí en Texture Slope y aquí este es un tipo de parámetro que esto es una textura también procedural, ¿sí? Noten ustedes que acá eh, trae unas divisiones, ¿cierto? Porque son los cuadritos de la textura como tal, pero a mí esta textura, la verdad, como les digo, no me gusta. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Puedo o crear una textura nueva o simplemente dejar esta, ¿cierto? No me complico la vida. Y entonces yo dejo que esta textura sea con la que yo voy a trabajar. Pero pues como me gusta que las cosas queden muy bien hechas, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a darle clic aquí en crear asset o create asset. Aquí donde dice materials, le voy a dar aquí donde dice genérico. ¿Sí? Clic. Esos son tipos de materiales que uno puede crear. Entonces este que dice generic, entonces le doy clic ahí y este lo voy a llamar mosaico. Aquí, mosaico piscina. ¿Listo? Y a este, entonces voy a crear aquí uno. Entonces voy a darle, noten que aquí le voy a dar, aquí donde dice diffuse, voy a darle clic aquí, clic izquierdo, ¿no? Entonces no derecho, sino izquierdo. Entonces le digo que busquemos una textura, un bitmap, ¿sí? Un bitmap. Entonces le doy clic ahí. Y ahora yo necesito empezar a buscar un tipo de textura. Aquí ya me apareció, listo. Entonces voy a ir aquí a texturas. Esperemos que siempre haciendo stream se pone lento el equipo. Pero ya no es nada grave. Voy a buscar acá donde dice mosaicos, que es como tengo organizadas mis texturas. Y entonces yo tengo por acá unas texturas que son para piscina específicamente. Esta de acá me gusta mucho. Bueno, ya estas de aquí abajo casi no son muy buenas, ¿sí? Hay de pronto estas que también son, o sea, son más realistas, pero pues tocaría hacer otro tipo de trabajos para que no se vea tan irreal, ¿sí? También está esta también me parece muy bonita. Eh, esta también de acá es chévere. Esta es otra. Listo. Lo que son los recursos que voy a utilizar acá, yo les voy a poner disponible los materiales que voy a utilizar acá y ustedes lo van a poder texturizar o si ustedes quieren pueden descargar ya texturas directamente eh, de internet. Ya les voy a mostrar unas páginas que son muy útiles para poder trabajarlas bien. Listo, entonces ya le puse aquí donde dice diffuse, ya coloqué aquí mi textura. Esta también tengo que configurarla y aquí tengo que determinar. Yo esta le voy a colocar que sea de 2 metros y eso solamente lo va a poder ver cuando lo aplique. Entonces aplico este material y veo que esa textura está bien, está buena la escala. Voy a probar acá, le voy a decir 1.5, no, ya muy pequeña. Voy a dejarlo en 2 metros. Listo. Y entonces ya teniendo eso, entonces lo que empiezo a hacer es a aplicar esta textura a toda la piscina. ¿Listo? En este caso aquí sí vamos a colocarle textura por acá y hasta ahí nomás. Y aquí en este punto, para que no se nos vea así como esto raro, porque esto no puede ir acá así de esa manera. Entonces yo voy a crear una línea aquí. Recuerden que estoy dentro del grupo de este objeto y entonces genero aquí una línea, unas dos líneas para hacer que esta parte esté separada de esta. ¿Sí? Entonces aquí yo lo único que tengo que hacer es cuentagotas y toco esta parte de acá y listo. Ya tengo yo aquí mis texturas correctamente creadas. ¿Listo? Esta parte de acá también voy a entrar a este grupo y le doy clic aquí en este borde para que no se vea raro. Y en este punto yo creo que es conveniente que dejemos esto aquí así para que vaya todo esto aquí al mismo nivel. ¿Listo? Entonces selecciono esto y listo.
Y aquí en este punto entonces voy a darle clic acá y clic acá. Esta linecita la elimino y listo. Y en este punto aquí voy a seleccionar esta textura y aquí pues también toca acomodarle las texturas a estas otras caras de acá. ¿Listo? Bien, ya tenemos las texturas de nuestra piscina. Voy a darle guardar y entonces en este punto nosotros vamos a darle texturas aquí a lo que son las huellas de mi espacio aquí de jardines. ¿Listo? Entonces para ello eh, voy a darle clic aquí donde dice Concrete y entonces voy a elegir un tipo de textura. Yo ya conozco más o menos las texturas aquí. Voy a elegir, voy a utilizar este tipo de textura y les voy a mostrar acá algo chévere. Entonces, entro a este grupo, notemos que todos están aquí de la misma manera, ¿cierto? O sea, están desagrupados porque lo que hicimos fue explotar cada uno de estos pasos. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, para no tener que darle clic a cada pieza, ¿cierto? A cada cara de los objetos, entonces yo lo que voy a hacer es, selecciono aquí la textura, aquí dice que el tamaño de la textura tiene que ser de 4, voy aquí a edición, le digo que esos son 4 metros. Y entonces voy a darle Shift sostenido y clic sobre una arista y ya tengo yo mi textura puesta en esta parte. ¿Sí? Aquí lo que yo quiero llegar es a que yo esa textura, conociéndola, eh, yo necesito que lo que son estos bordes, esta, sí creo que es esta textura, entonces doy clic acá y voy a hacer que este bordecito de acá me quede así de esta manera. Entonces barra espaciadora, a ver, aquí lo voy a dejar más o menos así. ¿Listo? Y entonces en esa parte de acá sí me aparece. Entonces yo le doy clic acá en seleccionar, cuentagotas y aquí le voy a aplicar, o sea, se va a aplicar la textura a todas las demás, así con la misma coordenada, ¿sí? Pero solamente esta que yo he manipulado, ¿sí? Entonces, digamos, puedo yo dejarlo así de esta manera o puedo de pronto también, de pronto esta de acá. Esta también dice que tiene un tamaño de 4 metros. Yo lo que estoy buscando es esta textura de acá, esta parte de acá que se ve como que el agua le ha caído a esas huellas y esto por la lluvia, ese mugre pues se ha escurrido. Lo mismo que lo que estábamos explicando la vez pasada aquí con el tema de las ventanas. ¿Sí? Entonces esta alfajía es para eso. En este caso pues aquí no se guarda ese tipo de precauciones. Entonces esa textura yo le digo aquí que el tamaño va a ser de 4 metros. Y entonces aquí yo voy a aplicarla. En este caso me gusta cómo se ven todas las demás ahí. Aquí yo le doy clic aquí en este punto. Pongámoslo un poquito más. Ah, no, sí, ahí está bien. Listo. Entonces aquí yo lo que hago es cuentagotas, toco esa textura y entonces empiezo ahí a colocarle a todas estas de acá. ¿Listo? Entonces digamos aquí para yo no hacer el proceso con todas las demás, entonces yo lo que voy a hacer aquí es clic aquí con el cuentagotas, selecciono esta y lo doy shift sostenido. Y entonces yo puedo dejar esta textura acá arriba o puedo dejar la anterior. Entonces yo lo que tendría que hacer aquí es seleccionar esta y entonces le pongo esa textura acá arriba. ¿Sí? O sea, yo ahí puedo complicarme todo lo que yo quiera con tal de que me quede muy bonito el trabajo, pero pues esa no es la idea, ¿no? Entonces esto, digamos, entre más nivel de detalle nosotros le metamos a nuestro trabajo, más realista nos va a quedar. ¿Sí? Esa es la razón por la que nuestros render van a quedar o más realistas o van a quedar muy falsos y la gente va a notar mucho eso. ¿Sí? Entonces aquí en este punto yo voy a darle, entonces clic en el cuentagotas, toco esta arista, que es la que ya tiene la coordenada, y shift sostenido. ¿Listo? Y ahí ya toda nos va a aparecer así de esta manera. ¿Listo? Lo mismo acá en esta parte. Entonces shift sostenido y ya obtengo yo ese tipo de detallitos. Digamos, con el tiempo uno comprende que ese tipo de cosas pues ayudan muchísimo a que nuestras imágenes queden
queden lo más fotorrealistas posibles. ¿Listo? Aquí yo elimino esto y listo. Ok, entonces ya teniendo esto claro, entonces en este punto voy a continuar texturizando. Este pórtico de acá lo voy a colocar aquí. Y entonces voy a poder colocarle algún tipo de textura de concreta, por ejemplo esta acá me gusta. Y esto lo voy a traer para acá. Le doy clic a este objeto y dice que la textura es de un tamaño de 2 metros, y ya tenemos nosotros aquí nuestro pórtico ya con su eh, su respectiva textura de concreto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos aquí con el tema del piso, el piso interno. Para efectos de render, entonces yo voy a recoger estas puertas. Esta de acá la voy a eliminar, esta de aquí la voy a recoger por aquí y esta por este lado de acá. Listo. Recuerden que yo lo que hice fue entrar al grupo y desplazarla, ¿no? Entonces selecciono yo el objeto y lo que hago es desplazarlo con Move, ¿sí? Pongo mi cursor en un punto donde no me intervenga ninguna otra geometría, sino que pueda yo hacer un desplazamiento libre y listo. Y en esta parte de acá yo voy a eliminar esta hoja de acá y esta de aquí la voy a dejar aquí en este punto. Listo. Ok, por este lado. Esta de acá también la voy a la voy a correr para este lado de acá. Ahí, para que se vea que está habitada nuestra casa. En este punto de acá voy a dejar quieto. Aquí también elimino una. Y esta de acá la traigo para este punto de acá. Aquí voy a dejar una acción. Aquí, de que está alguien dentro de la ducha, dentro del baño. Y listo. Tengo yo aquí mi casa ya prácticamente lista para amoblar. Más tarde, o sea, más adelante vamos a hacer el tema de la puerta. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear la geometría, entonces, para hacer el agua, ¿sí? De la piscina. Entonces doy clic aquí en esta esquina y lo traigo hasta otra esquina de acá. Doble clic, 3 veces clic, perdón, y crear grupo para esta. Entonces yo lo que hago aquí es me acerco, doy clic aquí y la bajo, ¿cierto? Dice que eso tiene una altura de 15 centímetros, entonces yo lo voy a dejar aquí de 0.05 para que se nos vea aquí en esta parte. Aquí el ideal es que nosotros le hiciéramos aquí o sea, que sea un tipo de piscina de estilo horizonte infinito, ¿sí? Pero no me voy a complicar en este momento con eso. Ahora voy a colocarle la textura de agua para esta parte de acá, ¿sí? Entonces voy a ir aquí a mi Asset Editor y voy a darle clic aquí donde dice creo que es Liquid, si no estoy mal, ¿sí? Es Liquid, no, esto no es. Aquí en varios. Si no encuentro mi material aquí en este punto, ¿sí? Entonces yo lo que hago aquí es, aquí donde está la librería, doy clic aquí donde dice Materials, clic aquí donde dice Search Library y le doy aquí donde dice Water. Entonces tengo aquí, esta es mi textura de agua como estilo piscina. Entonces lo que voy a hacer aquí es jalarlo para este lado de acá. Y esta textura no necesita que le escalemos porque no trae ningún tipo de imagen. Entonces ya está lista la textura de agua y lo que hago es darle clic aquí en este recuadro y le doy clic aquí. Y ahí está nuestra textura de agua. Esta pues prácticamente es translúcida, ¿sí? Si yo la levanto aquí, ella tiene un color súper mínimo, ¿sí? Y es más bien como grisáceo. Le doy control Z ahí. Y ya, listo. Ahora voy a colocar la textura del piso. Le doy clic acá. Y entonces tengo que darle clic aquí en esta X donde dice Search, porque ya encontré la que necesitaba. Y voy a darle clic aquí donde dice Ground. ¿Listo? Y en mi caso, a mí me gusta muchísimo utilizar este tipo de tierra, que es un tipo de tierra muy bonito, ¿sí?
Y entonces lo que hago aquí es, como ya soy dentro de este grupo, a este pues toca configurar la textura, como es de costumbre, las que traen texturas, imágenes adentro. Entonces le digo 2 metros y doy clic aquí. Y ya tenemos nuestro terreno con la textura de tierra. ¿Listo? Eh, Vamos a colocarle también aquí en este punto a este piso de acá interno. Entonces voy a buscar acá un tipo de piso. En mi caso voy a ir aquí a Tiles y voy a utilizar, voy a mirar a ver cuál de esos dos me gusta más. Ambos son muy bonitos. Está este tipo de piso y está este otro tipo de piso. Entonces este me gusta más. ¿Listo? Este de acá, de pronto para exteriores, para la entrada será. Este no, todavía no. Entonces recojo aquí esto, doy clic aquí en esto, doy delete y entonces tengo ya aquí esta textura, le configuro el tamaño, digo que es de 2 metros y le doy clic aquí. En mi caso, a mí que me encanta el nivel de detalle, le he cogido mucho amor al alto nivel de detalle, lo que me falta es tiempo para poder. Entonces aquí yo voy a hacerle un pequeño salido de esa parte de acá. Entonces voy a decirle que esto tiene acá .02 y le voy a hacer ahí un salidito bonito. ¿Listo? Entonces le voy a decir que aquí son .02 centímetros y aquí esto, este punto de acá. ¿Listo? Esto, digamos, como les digo, a medida que nosotros vamos aprendiendo que entre más nivel de detalle tenga nuestro trabajo, pues mejor apreciado va a ser, más nos van a elogiar por nuestro trabajo. Pues ese no es el punto, ¿no? Pero cuando de pronto ya la gente empieza a reconocer que nuestro trabajo tiene un alto nivel de detalle, pues ese tipo de elogios pues a uno le ayudan, lo incentivan a uno a, a seguir trabajando en que las imágenes que uno vaya creando pues sean pues cada vez más realistas, ¿sí? Entonces selecciono esto acá. Ahora sí tenemos, por ejemplo, si trabajamos en una empresa de diseño y entonces ven que de pronto nuestro trabajo entre mayor calidad tenga, pues más clientes nos van a llegar, ¿sí? Mejor cobrados vamos a poder tener nuestros trabajos y eso es muy bonito, es muy chévere cuando ya uno con el paso del tiempo empieza a notar ese tipo de mejoras. ¿Listo? Entonces esto aquí, esto acá. Listo. Entonces, listo. En la parte de acá arriba, digamos, si queremos hacer algún tipo de vista aérea, pues entonces en mi caso, para no complicarme con temas de cubiertas y eso, entonces voy a ponerle a esto textura de concreto, una diferente a todas las demás, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta. Y esto dice que tiene un tamaño de 2 metros. Y entro acá a grupo, edito esto. Y a esta parte de acá abajo también le voy a colocar, no me va a complicar tanto, entonces le voy a dar este tipo de texturas acá, aquí adentro. También puedo hacerlo desde acá arriba, ¿sí? Ahí con la confianza de que esto va a quedar también aquí puesto. Listo, esta parte de acá, a todo lado, ¿listo? Entonces, digamos si yo quiero que mi textura quede también, por ejemplo, esta textura de la pared quede más blanca, entonces yo puedo aquí en Diffuse, si no tengo ningún tipo de textura aquí procedural, ¿sí? Entonces yo aquí voy a poder cambiar el color, entonces se va a cambiar aquí y también acá en el viewport, ¿sí? Entonces yo ahí voy a anotar los cambios y entonces en mi caso pues digamos este es un tipo de casa que amerita que sea de pronto un poquitín, un poquito, que sea como tipo arquitectura mediterránea, ¿sí? Entonces ya lo dejo yo ahí, listo. Entonces ya tengo yo aquí mi casa lista. Falta en este caso las puertas, ¿no? Eso sí es de mencionar. Pero digamos que en este punto ya podemos decir que nuestra casa ya está lista para empezar a moblar.
Listo. Entonces voy a dejar este tutorial hasta este punto. Guardo y vamos a ver qué tal se ve. Ahí está, ya le cuesta un poquito más para cargar. Listo, entonces ahí vemos nosotros. Si ven que ahí el render le cuesta un poco más para poder trabajarlo. Aquí en esta parte del frame viewer, digamos si nosotros nos alejamos así y necesitamos verlo en pantalla completa, o sea que esto ocupe todo el ancho de esta ventana, doy un clic acá y le digo F, tecla F, ¿listo? Ahí ya nos hace un zoom en nuestro frame viewer, ¿listo? Porque sí es normal que a nosotros nos pasa que de pronto por estar haciendo zoom, de hecho hace ratico me pasó, entonces es bueno saber eso, ¿listo? Entonces voy a dejar el tutorial hasta acá y entonces nos vemos en el siguiente.